Os saludamos en este día a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a esta reflexión que vamos a hacer de personajes bíblicos. Hicimos el pasado lunes una votación. La encuesta la tienes disponible en el canal de YouTube, en la categoría de comunidad. Pusimos 4 opciones: Marta y María, Naamán, incluso mencionamos a Tamar. Pero los 2 favoritos, los 2 más votados fueron Pablo y Silas. La próxima semana ofreceremos otra nueva votación. Tú puedes votar por tu personaje bíblico favorito. La historia de Pablo y Silas en la cárcel, Hechos capítulo 16, verso 16 en adelante, nos da una lección de fe, de esperanza, pero sobre todo de confianza en Dios. A pesar de haber sido golpeados y encarcelados injustamente, en lugar de quejarse o desanimarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Como resultado, se produjo un terremoto milagroso que abrió las puertas de la prisión y desató sus cadenas. ¿Qué enseñanzas puede aprender de estos 2 hombres de Dios, de Pablo y de Silas? La primera enseñanza para mi vida diaria es que la adoración puede transformar nuestra perspectiva. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra primera reacción suele ser la preocupación o la queja. Sin embargo, Pablo y Silas nos enseñan que alabar a Dios en medio del dolor cambia nuestra actitud, nos llena de paz, independientemente de las circunstancias. La adoración transforma el ambiente donde estás. Puede hacer que las cadenas se rompan. A lo mejor hay cadenas en tu vida que te tienen esclavizado. La adoración a Dios, humillarte ante Él, puede romper esas cadenas. Otra enseñanza para mi vida diaria es que Dios tiene el control, incluso en los momentos más oscuros. Aunque la prisión parecía un lugar de derrota, Dios tenía un plan mayor. Y del mismo modo, cuando pasamos por pruebas, tú y yo podemos confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando no lo entendemos. Imagínate esas cárceles. No son las cárceles que tenemos hoy en día, ¿verdad? Hay cárceles donde los presos parece que están en el paraíso. Hay cárceles donde uno puede dormir a gusto, puede comer una buena comida, tiene su televisión, tiene sus libros, tiene sus pasatiempos, pero las cárceles del Antiguo y del Nuevo Testamento eran totalmente diferentes. Imagínate esa prisión donde estaban Pablo y Silas, el mal olor que tenía que haber ahí dentro, la oscuridad incluso. Imagínate las enfermedades que se podían contraer por la poca higiene de ese lugar. Pablo y Silas se quejan a Dios por esa situación, se quejan porque fueron injustamente golpeados, azotados, ¿no? Pablo y Silas alaban a Dios en medio de su sufrimiento. Y sabes una cosa, Dios tenía el control, incluso de esos momentos. Otra lección que podemos aprender de esta historia de Pablo y Silas es que nuestro testimonio puede impactar a los demás. Los demás prisioneros y el propio carcelero fueron testigos de la fe de Pablo y de Silas. Nuestras reacciones ante las pruebas, ante la adversidad, pueden inspirar a otros a acercarse a Dios. Tu testimonio puede impactar a los demás. A través de tu testimonio muchos pueden conocer a Dios, se pueden convertir, pueden ser familiares, pueden ser amigos. Familiares que nunca han ido a la iglesia, que nunca han conocido de Dios, pueden convertirse, pueden entregar su vida a Dios por tu testimonio. Los presos, el carcelero, oían a Pablo y a Silas alabar a Dios. A ellos les estaba salpicando esa bendición. Y Dios obró el milagro. Hay otra enseñanza, y esta la hemos escuchado en muchas ocasiones, y es una realidad, es una enseñanza que yo puedo aplicar a mi vida.
Las pruebas pueden ser oportunidades. Lo que parecía un castigo terminó siendo la salvación del carcelero y de su familia. Y esto ya nos está dando una lección. Esto ya nos recuerda que Dios puede usar nuestras dificultades para cumplir un propósito mayor. Las pruebas son oportunidades. ¿Y sabes otra lección? Sobre todo lección que se comparte mucho a los presos. La verdadera libertad está en Cristo. Aunque Pablo y Silas estaban físicamente encarcelados, eran espiritualmente libres. Hay muchos que son libres, pero son esclavos. Muchas veces las personas pueden estar encadenadas al miedo, a la ansiedad, al pecado, pero solo en Jesús encontramos la libertad. La historia de Pablo ya nos reta, nos desafía a confiar en Dios en todo momento, nos desafía a alabarle en la adversidad, a recordar que nuestras pruebas pueden ser instrumentos para su gloria. Por eso, la próxima vez que enfrentes una dificultad, en lugar de enfocarte en el problema, eleva tu voz en oración, alaba a Dios, confía en que Dios tiene el control. Alaba a Dios en todo tiempo y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida. Hemos hablado en alguna ocasión de buscar y alabar a Dios en medio de las pruebas. Eso hacían Pablo y Silas. La Biblia nos habla de tantos hombres que pasaron por situaciones difíciles, complicadas, imposibles incluso de comentar. Imposibles incluso de que se dé la vuelta a esa situación. Hombres que pusieron su fe, su confianza en Dios y Dios obró el milagro. Que sepas que la vida cristiana no está exenta de dificultades. La clave para superar esos momentos difíciles es mantener nuestra mirada en Dios. Y a lo largo de la Biblia vas a ver ejemplos de personas que enfrentaron pruebas, pero en lugar de rendirse, buscaron a Dios, lo alabaron en medio de la adversidad. La adoración cambia nuestra perspectiva. Cuando estamos en problemas es fácil enfocarnos en el dolor, la incertidumbre. Sin embargo, la alabanza nos ayuda a levantar la mirada hacia Dios. Y ahí es cuando Dios nos recuerda que Él es el más grande. Y no solo eso, Él es más grande que cualquier dificultad. Como dice el Salmo 34, verso 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. La adoración cambia nuestra perspectiva, nuestro enfoque. La fe te sostiene en medio de la tormenta. Famosa canción, ¿verdad? Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, dice la canción. Aunque no puedas ver. Aunque parece que no hay salida. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí nos aseguró su presencia en medio de ellas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando confías en Dios, vas a encontrar fuerzas para seguir adelante. Porque como te he dicho antes, Él tiene el control. Dios usa las pruebas para fortalecernos. Las dificultades no son en vano. Dios permite pruebas. Déjame decirte esto, Dios permite pruebas para moldear nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe. Santiago capítulo 1, verso 2 y 3 dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. En otras traducciones dice constancia. Cada prueba es una oportunidad para crecer espiritualmente. Cada prueba es una oportunidad para aprender más de Dios. Depender de Él. Dios usa las pruebas para fortalecernos. Pablo y Silas tenían paz en medio de esa cárcel. Pero no una paz humana, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Esa es la que guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. La paz de Dios llena nuestro corazón. Cuando decidimos buscar y alabar a Dios en medio de las pruebas, esa paz de Dios sobrenatural nos llena, nos cubre. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo y Silas, presos, hablando humanamente, encarcelados, pero libres en Cristo. En un mundo donde la gente busca libertad en muchas formas, libertad financiera, emocional o incluso independencia de normas, Jesús ofrece la verdadera libertad. Y no se trata solo de hacer lo que queremos, sino de ser libres del pecado, del miedo, de la esclavitud espiritual. En esa cárcel no solo había esclavos físicamente, había esclavos al pecado. El pecado esclaviza, pero Jesús vino a romper esas cadenas. La libertad en Cristo te hace verdaderamente libre. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Esa libertad no es solo externa, es interna y eterna. Te lo vuelvo a repetir. La libertad de Cristo, si el Hijo nos hace libres, somos libres. Esa libertad no solo es externa, sino interna y es eterna para siempre. Es la liberación del pecado, de la culpa, de todo lo que nos separa de Dios. La libertad en Cristo te hace verdaderamente libre. Libres del pecado, no para pecar. Así advertía Pablo a los hermanos en Galacia. Gálatas capítulo 5, verso 13. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. La libertad en Cristo no significa vivir sin reglas o sin responsabilidad. Es una vida que está guiada por el amor y la obediencia a Dios. La libertad trae paz, trae gozo. Así estaban Pablo y Silas, con paz y con gozo. Imagínate si estamos tú y yo presos ahí en la cárcel. Seguramente entraríamos en queja. Señor, ¿por qué has permitido esto? Esto es una injusticia. Qué injusto, ¿verdad? Injusticia, como dicen. La libertad trae paz y gozo. Cuando vives en la libertad que Cristo te da, vas a experimentar paz en tu corazón. Vas a experimentar un gozo verdadero. Ya no estamos atados al pasado. No estamos atados a la condenación o al temor, porque sabemos que en Cristo somos nuevas criaturas. Vivir en libertad significa confiar en Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice la segunda carta de Corintios capítulo 3, verso 17. Si permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, vamos a vivir en libertad, sin cargas innecesarias. Vamos a tener una dirección clara en Cristo. Jesús no solo nos salva, sino que nos libera de toda atadura. Hoy el desafío es aceptar su libertad, esa libertad que significa vivir sin miedo, sin culpa. Eres libre para amar, para servir, para vivir en plenitud. Cristo ya pagó el precio de nuestra libertad. Ahora nos toca a nosotros vivir plenamente en ella. Vive en la libertad de Cristo. Confía en Él. Libres del pecado, no para pecar. Porque la libertad en Cristo te hace verdaderamente libre.